Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo y hoy vamos a hablar sobre cómo va el proceso electoral. Y aunque me gustaría tener una taza de café con la cual podamos adivinar el futuro, lo que tenemos son encuestas. Criticables algunas, otras menos, imperfectas, pero es el mejor instrumento que tenemos para poder medir un proceso electoral. Y para discutir de encuestas nos hemos traído a uno de los mejores encuestadores de este país, el doctor Jorge Buendía, quien es el director de Buendía y Laredo. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, Jorge. A ver, democracia por definición es incertidumbre. Aún en Estados Unidos también medido, el día previo a la elección, el grueso de la gente creía que iba a ganar Hillary Clinton. Y estamos ahora muy lejos de la elección. Sin embargo, tenemos ya una cierta foto. ¿Cómo van los candidatos si agregamos la información de las buenas encuestas que tenemos? Pues mira, si combinamos todas las encuestas y la recomendación sería combinemos toda la información posible, lo que tenemos es una ventaja de Andrés Manuel López Obrador en la combinación de encuestas de 8 puntos sobre Ricardo Anaya de Acción Nacional y Ricardo Anaya 8 puntos sobre José Antonio Meade. Digamos, ese es el promedio de las encuestas. Hay encuestas que le dan una mayor ventaja a López Obrador sobre el segundo y sobre el tercero, otras que lo dan un poco más cercano, pero digamos, el promedio de encuestas sí tiene muy claro el primero, el segundo y el tercer lugar, con 8 puntos de distancia entre ellos. Son las encuestas de este año, digamos. Digamos, a partir de enero. Ok. Ahora bien, tú estás poniendo las diferencias. Luego hay una cosa que a veces es un poco confuso para el ciudadano normal. ¿Cuál es la intención de voto hoy en promedio de López si descontamos los que no van a votar, los indecisos, que es como se parece más al día de la encuesta, porque los que no van al día de la elección, porque los que no van a votar, pues no votaron, ya no cuentan? Así es. ¿Cuál sería como el nivel de intención de voto promedio neto que hoy tiene Andrés Manuel López Obrador? Si agarramos todas las que se publicaron, digamos, a partir de los primeros días de enero hasta el día de hoy, estaría en 38%. ¿No? En esa misma métrica, Ricardo Anaya tendría 30% y José Antonio Meade tendría 22%. Si agarras las de las últimas 3, 4 semanas, en realidad lo que vemos es un López Obrador ya sobre el 40%, alrededor de eso, un Ricardo Anaya entre 30, 32% y un José Antonio Meade entre 20, 22%. O sea que lo que ha estado perdiendo por el golpeteo reciente Ricardo Anaya no necesariamente se va a ir con Meade. Una parte pareciera se está yendo a favor del López Obrador. Bueno, ¿no? Lo que sí vemos es mucho movimiento, digamos, en el voto opositor. Y en ese sentido, una parte de lo que pueda perder o estar perdiendo Ricardo Anaya, ciertamente se ve en mayor proporción a López Obrador que hacia José Creo que es muy Meade. importante ese tema que vamos a ahondar un poquito. Una elección se define por temas. El gran tema de la elección del 2000 lo capturó Fox en una frase: saquemos a los barbajanes de los pinos. El gran tema de la elección del 2006 fue López Obrador, el peligro para México. ¿Cuál es el gran tema de la elección hoy? ¿Qué es lo que polariza más claramente al elector? Bueno, creo que claramente el rechazo al PRI. López Obrador ya no genera el rechazo que llegó a suscitar, digamos, en elecciones anteriores, o te diría incluso hace un año. Realmente han disminuido sus negativos y han aumentado sus positivos. Entonces, el rechazo principal es al PRI. ¿De qué tamaño es ese rechazo? Por ejemplo, una pregunta que llevamos pues ya como 6, 8 meses midiendo, que es ¿qué es el peor escenario para el país? ¿Que el PRI gane las elecciones o que Andrés Manuel López Obrador gane las elecciones? Que son como los dos, digamos, polos o lo que divide, digamos, a la sociedad. Entre 50 y 55%, dependiendo de la medición, te dice que gane el PRI, y entre 20 y 25% que gane López Obrador. López Obrador ya no suscita el rechazo que pues se parece más a la elección del 2000. Saquemos a los barbajanes de los pinos. Hay mucho menos miedo al peligro para México. Efectivamente, y eso lo que hizo es, pues, disminuyó, digamos, el riesgo de una victoria de López Obrador. Ahora, yo creo que hay que subrayar, que aquí tuvimos al presidente del PRI hace unos 4 semanas,
que nos dijo que tú trabajas para el PAN. Trabajo para el PAN y para otros partidos, digamos. A lo largo de muchos años, digamos, tengo casi toda la baraja en el repertorio. Y subrayar que no estás hablando de los promedios de las encuestas, no estás hablando de tu encuesta. Efectivamente. Estás hablando de los promedios de las encuestas. Y como te decía, yo creo que es la manera adecuada de analizar, porque nos dan una información mucho más completa que una sola medición. Ahora, pasemos un poco más al detalle del proceso electoral. Yo viendo los demográficos, es decir, el votante distinguido por género, por edad, por educación, entre las mujeres, Ricardo Anaya y López Obrador están empatados para fines prácticos. Pero entre los hombres, López Obrador lleva una ventaja altísima. ¿Qué se necesita ser muy hombrecito para votar por López? ¿O cómo explicas esto? Bueno, esto es algo que precede a López Obrador. El voto de los hombres siempre ha sido un voto más proizquierda. A la izquierda, PRD en los años 90 le va mucho mejor entre los varones que entre las mujeres. Podemos discutir si las mujeres son más conservadoras, más adversas al riesgo, y por eso no apoyan tanto a candidatos de izquierda como los hombres, pero ese es algo que ha estado presente, Carlos, te diría, desde hace 25 años. ¿En esta proporción? Pues más o menos Más variado. o menos. Se ve un sesgo claro en el voto a favor antes del PRD, ahora de López Obrador, claro, entre los hombres más que entre las mujeres. Segundo tema que a mí me intriga. Si vemos el votante que tiene educación primaria o menos, donde normalmente el PRI traía una ventaja, pues a veces más cómoda que otras, seguido de la izquierda, PRD, y en un último lugar distante el PAN. Hoy vemos que el candidato dominante es López Obrador, pero un poquito abajo está el candidato del Frente, o sea, del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y un poco más abajo el votante del PRI y sus aliados. Para mí esto es muy sorprendente, que un candidato como Anaya, que se ve tan urbano, tan moderno, tenga tan buena intención de voto entre la gente de educación primaria y menos. ¿Cómo lo explicas tú? Bueno, creo que también el otro lado de la pregunta es cómo un candidato de izquierda como López Obrador pues no le va tan bien en los segmentos menos educados que son los de menor ingreso. Y creo que la respuesta estriba en que tanto José Antonio Meade como Ricardo Anaya, a final de cuentas, son los abanderados de partidos que son gobierno. Es decir, parte de la penetración que pueda tener Ricardo Anaya tiene que ver también con la base electoral. La historia de 12 años en el PRI, del gobierno en el PAN y gobernadores. Y los gobernadores y la Ciudad de México. O sea, a final de cuentas, los partidos que lo postulan son gobiernos en diferentes estados donde implementan programas sociales. Y yo creo que eso te explica parte de esta penetración. El otro tema es, pues, ¿por qué López Obrador no ha podido permear? En la misma lógica, digamos, una extensión de este argumento sería, pues no son gobierno en ningún lado. Cuando eres gobierno, pues naturalmente que los programas sociales te permiten tener un mayor grado de presencia en esos segmentos. En el otro extremo, también me parece muy interesante, entre quienes tienen educación superior o más, López Obrador lleva una ventaja monumental. En distante tercer lugar se encuentran empatados Meade y Anaya. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, creo que la explicación tiene que ver con este rechazo, digamos, a lo que han sido gobiernos del PAN y del PRI. Creo que entre el sector universitario ya se agotó, digamos, al menos la oferta de la alternancia. Sigue la demanda de cambio, pero la alternancia PAN-PRI es algo que ciertamente yo creo que se ha agotado. Incluso tengo la hipótesis, necesitaríamos más información para probarlo, o al menos después del 1 de julio. ¿En qué estados tenemos un nuevo sistema de partidos? Es decir, que haya aparecido una nueva fuerza política. Chiapas, donde gobierna el Verde, Nuevo León, donde gobierna el Bronco, Jalisco, donde prácticamente está a las puertas de gobernar Movimiento Ciudadano desde hace 3 años. Todos ellos se caracterizan por haber tenido ya gobiernos tanto del PRI como del PAN. Y que cuando ya no jaló esta cosa, vamos por una tercera. Estamos buscando una opción diferente. Morena no estaba presente propiamente en 2015, sacó 9% de los votos en 2015. Y nunca ha estado en una presidencial. Y nunca ha estado en una presidencial. No tiene un solo gobierno estatal. Entonces, aquí la hipótesis sería, y en esa hipótesis se inscriben todos estos universitarios, que ya han vivido, que ya han experimentado esta alternancia entre PRI y PAN,
y que ciertamente pues no es lo que ellos esperaban y que ahora están inclinando, digamos, a esta opción de cambio, pues literalmente para ver si por este lado jala. A ver, otra pregunta más como geográfica. Una sorpresa viendo los cortes geográficos es qué buena presencia trae López Obrador en el norte, en la circunscripción norte, que es, digamos, el noroeste, donde está prácticamente empatado con el candidato del Frente. Y por el otro lado, qué débil está el candidato del Frente en los estados del sur y del sureste. Respecto al 2006 es un cambio muy importante, porque López Obrador prácticamente no existía, digamos, de la Ciudad de México para arriba, exagerando un poco la nota. ¿Qué tan importante es esto, Jorge? No, bueno, creo que sí, lo que estamos viendo es un cambio creciente, digamos, en las preferencias electorales en los estados, que puede tener que ver con esta demanda de cambio que implica, pues, esta alternancia PAN-PRI no me gusta, y entonces López Obrador se vuelve opción en estados donde en 2006 no lo fue, ¿no? De hecho, la región que mencionas es la circunscripción 1, que pues prácticamente es el Pacífico, ¿no? Te abarca Jalisco, Sinaloa, Sonora, las dos Baja Californias. Entonces, Sonora. ahí es, digamos, donde, y en Sonora pues hay un caso, digamos, del exgobernador del PAN que está en la cárcel. Es mucho esta idea de los ciudadanos enojados, ya aprobaron dos opciones, esta es la tercera. Puede ser una de las razones detrás, digamos, del atractivo de López Obrador, ¿no? En el caso de Acción Nacional, la presencia en el sur, digamos, y ese yo creo que es el gran reto que tiene Ricardo Anaya hacia adelante, ¿no? Porque no puedes dejar que te gane, digamos, o que te lleve una ventaja tan abrumadora. Ahora, hay que decirlo que realmente en la conformación del frente, pues el sur básicamente le corresponde más, digamos, al PRD o incluso un cachito a Movimiento Ciudadano contribuir a esa fuerza, porque pues tradicionalmente... Aprovechemos para hacer una pregunta ahí que me parece, pues que yo no tengo una respuesta, y es, un elector promedio del PRD que ha votado en el pasado, pues ha visto siempre el logo de AMLO con el logo del PRD. Y hoy ese elector va a tener el logo del PRD y va a decir Anaya. Y va a ver a López Obrador en tres otros logos. ¿Cómo podemos medir hoy esa lealtad al PRD y a Movimiento Ciudadano? ¿Qué tanto su elector se va a ir por un candidato que no es el natural de estas fuerzas? Creo que es un gran dilema. Creo que cada vez es un dilema menor, porque quienes hayan tenido esto, creo que ya se fueron con López Obrador. De hecho, el proceso de decantación del PRD lo hemos estado viendo, porque particularmente sus bastiones son la Ciudad de México, zona metropolitana, y yo creo que ya se dio, incluso encuestas que se acaban de dar a conocer sobre la Ciudad de México. Sí, hoy hubo una que trae, ¿por qué no nos la cuenta rápido? Pues 52% para Claudia Sheinbaum, 27% para Alejandra Barrales. Pues ya ves claramente el surgimiento de un nuevo partido político que en buena medida pues son gente que antes votaba por el PRD, porque no hay que olvidar que el PRD siempre tuvo ADN López Obradorista, ¿no? Digamos, es muy difícil separar el uno del otro. López Obrador fue quien consolidó al PRD en la ciudad. Digo, nada más hay que recordar que Vicente Fox le ganó a Cuauhtémoc Cárdenas en el 2000 en la Ciudad de México. El año que ganó López Obrador la Ciudad de México. El año que ganó López Obrador. Fue con su gobierno donde realmente esta ciudad se convirtió en un bastión del PRD, pero era más bien un bastión López Obradorista. Pues ese reto de identidades está más o menos, ¿crees tú, dónde va a estar? Yo creo que ya quienes estén todavía ahorita con el PRD, yo creo que en buena medida es porque ya tomaron una decisión de seguir todavía cercano a esa marca. Y el reto para Anaya es si puede él como candidato jalar más. Efectivamente. Ahora, ¿cuánto del votante es móvil? Decías en un comentario hace un momento que hay como mucho cambio todavía. Sí. ¿Estamos hablando de qué porcentaje? Pues mira, en la encuesta de hace 2-3 semanas, aproximadamente 52-53% te decía que todavía tenía dudas de por quién votar, ¿no? A pesar de que tenía una preferencia, su grado de certidumbre de que yo voy a votar por esta persona el 1 de julio todavía no era tan alto. A ver, Jorge, hace 12 años, febrero, si recuerdo bien, López con una ventaja muy clara y empatados en segundo lugar, Madrazo y Calderón. No sería sino hasta abril, donde se empezarían, o fines de marzo, se empezarían a despegar Madrazo y Calderón, y lo demás es historia. Es decir, falta mucho.
Así es, falta mucho, pero digamos una diferencia central es que quien era el segundo lugar en aquel entonces era el candidato oficial, el candidato del partido en el gobierno. Aquí, de entrada, el candidato oficial te aparece en tercer lugar y el segundo, bueno, está siendo sujeto a muchas críticas. Entonces, imagínate un escenario donde a Felipe Calderón, bueno, le hubiera llovido todas estas críticas, esta campaña negativa, como en este momento está experimentando. Aquí hay una gran pregunta que te hago que no tiene respuesta, pero hipótesis. ¿Cuánto le va a costar? O sea, vimos en octubre, cuéntanos, el primer ataque en términos de la presunta corrupción de Ricardo Anaya fue una serie de artículos que hubo en el periódico Universal, octubre, noviembre. Por ¿no? ahí. ¿Cómo le afectó en ese momento? Pues mira, subieron los negativos en diversas encuestas que se publicaron. Venía de un balance positivo, aumentaron negativos. Ya con el inicio de la campaña eso desapareció. Ciertamente aquí la pregunta es cuánto y dejó de crecer, digamos. Digamos, es que aquí, esa es creo que la pregunta central. ¿Qué tanto esto te quita momentum? Dejas de crecer. Quizá el paralelismo sería un poco lo que pasó con Delfina en el Estado de México cuando salieron todos los casos de Eva Cadena, que tenía que ver más con la marca, pero también las acusaciones contra ella de Texcoco y demás. Quita momentum, no te distrae al candidato, ¿no? No necesariamente, digamos, te pueden aumentar los negativos, pero ciertamente una población que se podría inclinar hacia ti, pues ciertamente recibe información que no es positiva. Estos que te mencionaba, de los que están todavía dudosos de por quién votar, pues naturalmente información negativa sobre un candidato ciertamente no los va a llevar a votar. Creo que todavía es muy pronto para ver efectos. La gran pregunta es, ¿en dónde te aumentan los negativos? ¿En gente que tenía proclividad o posibilidad de votar por ti? ¿O te aumentaron los negativos por decir entre simpatizantes de López Obrador? Que no van a votar por ti de todos modos, entonces exactamente, no importa. ¿no? Eso es lo que todavía no sabemos. Ahora, luego también hay el efecto otro, el teflón, digamos, en el extremo. Quizá la mejor campaña del López Obrador fue el desafuero, cuando se volvió, yo creo que lo era, una víctima de una acusación absurda del gobierno, uno ve que empieza a subir. Sí, ¿podrá capitalizarlo así? Pues mira, yo creo que lo que sí está logrando, digamos, esta campaña negativa, todas estas críticas, es vacunar a Ricardo Anaya de que es un aliado del PRI, ¿no? Este famoso PRIAN, yo creo que no lo había pensado, lo están rompiendo. Pues digamos, está fuera de la discusión. Yo creo que el electorado ya no lo está viendo del mismo lado, y mira que había material, pues el Pacto por México, ¿no? Yo creo que ya queda muy claro que es opositor al PRI. La gran pregunta es, bueno, ¿cuál es la racionalidad detrás de estos ataques o de estas críticas? Yo creo que pues básicamente es el segmento donde el PRI puede sacar algo de votos, porque si se fueran tras López Obrador, yo creo que no hay un López Obradorista que dejara de votar por López Obrador y se fuera hacia el PRI. En el caso de Ricardo Anaya se pueden ir quizá más hacia López Obrador, pero algo le puede tocar al PRI. La pregunta es que si queda muy claro, o al menos lo percibe el electorado que respalda a Ricardo Anaya, que los ataques vienen directamente del PRI, ¿qué tan fácil va a ser para ellos en una reconsideración de voto irse hacia el PRI y no hacia otra fuerza? Hemos hablado muy poco del candidato del PRI, de Mid. Está, a diferencia de hace 12 años, el que está en tercer lugar es, y ya no empatado, sino en tercer lugar es el candidato del gobierno, o sea, el candidato del partido en el gobierno. Una de las esperanzas que se tenía en el equipo de Mides, entre más lo vayan conociendo por sus competencias administrativas, técnicas, van a ir subiendo sus positivos y por tanto su intención de voto. Para mí una de las cosas más sorprendentes de las encuestas de enero y febrero es cómo se conoce ya muy bien a Mid, pero sus negativos han crecido mucho. Así es. ¿Puede revertir esto, Mid? Pues digamos, ya el equipo de campaña que presentó, pues primordialmente es de origen tricolor. Las encuestas lo que sí te muestran, pues te daba 2-1 de opiniones negativas sobre positivas. Entonces sí está costando mucho trabajo. Yo creo que la prueba de fuego para él, para demostrar que, ok, mi apellido PRI o me postula el PRI, pero no soy como tal, pues es la postura que tome frente al actual gobierno y frente a temas, por ejemplo, como los casos de corrupción, que son temas que han estado en la agenda y que simplemente, pues, es muy claro el deslinde o la postura que han tomado tanto Ricardo Anaya como Andrés Manuel López Obrador sobre esos temas y que en el caso de Mid, pues no se ha visto. Yo creo que esa es la prueba de fuego. Abstención. Siempre importa cuántos no votan. Digamos, en una elección presidencial regular vota el 60%,
quizá ahora haya más porque hay mucho proceso electoral. Exactamente. ¿Cómo te la imaginas y qué impacto puede tener la abstención? Pues mira, yo creo que vamos a tener tasas de participación altas, yo creo que cercanas al 70%, porque precisamente la concurrencia hace que se vuelva más importante la elección, ¿no? No es solamente que te quedas en casa y no votaste en la federal. Pierdes muchas cosas, alta participación. Así es. ¿Y eso a quién beneficia? Pues depende de qué sectores votan y dejan de votar. Lo que sabemos es las mujeres votan más que los hombres, 8% más su tasa de participación. Si no me falla la memoria, en 2015 fue 53-45. Mujeres versus hombres. Mujeres versus hombres. La misma brecha existió en 2012, ¿no? Las mujeres votan más que los hombres. Pues mira, tendríamos que ahondar, el tiempo se nos fue. A pesar de todo lo que pudimos avanzar, se nos quedan cosas en el tintero. Muchísimas gracias, Jorge. Te estaremos invitando de regreso en otra ocasión para tomar cómo va la foto de la elección. Gracias, Con Jorge. todo gusto, Carlos. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Le mandamos un saludo a nuestro compañero y amigo Federico, que no ha podido asistir. Le deseamos una pronta recuperación y nos vemos aquí el siguiente lunes en Primer Círculo.